Cuenta la leyenda que el rey Irión de Siracusa mandó hacer una corona de oro, pero él desconfiaba de sus orfebres, así que pensaba cómo hacer para poder comprobar que esa corona efectivamente fuera de oro. Así que la leyenda esta dice que él agarró y llamó a un matemático, filósofo de su época, muy conocido. Me estoy refiriendo a Arquímedes. Este hombre sabía mucho de matemática, pero no entendía mucho acerca del oro. Sin embargo, pensando cómo hacer para confirmarle al rey si esa corona efectivamente era o no de oro, se le ocurrió una idea. Mientras él estaba en la bañera, se dio cuenta que al introducirse en la bañera, el agua de la bañera desbordaba, exactamente proporcional a la medida de su peso. Así que se le ocurrió una idea. Dijo, si yo consigo el mismo peso en oro puro de esta corona, al sumergirlo en una bañera repleta de agua, el agua desbordará el peso de la corona y si es exactamente de oro, desbordará exactamente en el mismo peso. Porque el peso proporcional de lo que se introducía al agua directamente era proporcional también al agua que se desbordaba. De ese modo pudo comprobar la pureza de esa corona. Esto se conoce como el principio de Arquímedes, el principio de la proporcionalidad. Se entiende como proporcionalidad al hallazgo de la armonía entre cosas medibles. A veces decimos, mi padre me decía, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de pluma o un kilo de plomo? La realidad es que si se mide la pluma con el plomo en peso, ambos pesarán lo mismo, porque es equivalente la medida. Ahora, si se lo mide en volumen, por ejemplo, no. Todo resultado en la vida es directamente proporcional a una acción anterior. Eso significa que todo lo que obtenemos en la vida será proporcional a lo que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, Aristóteles, él veía la justicia como una igualdad proporcional. Es decir, él pensaba que lo que le corresponde a un ciudadano tiene que estar en proporción con su contribución a la sociedad. Lo que le corresponde también tiene que estar en proporción a sus necesidades y a sus méritos personales. La Biblia dice que Dios es amor. Pero no solo dice la Biblia que Dios es amor, dice también que Dios es justo. Y el amor y la justicia de Dios son directamente proporcionales. Es por eso que 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Lo que nosotros cosechamos será directamente proporcional a lo que hayamos sembrado. Y dice que el que siembra generosamente también segará. Es por eso que lo que recibes de Dios siempre será directamente proporcional a tu amor por Él. Hoy quiero leerte un texto en Lucas capítulo 7, versículo 47 al 50. Si tienes Biblia, me gustaría que abras tu Biblia para que podamos leer, porque también te voy a leer algunas cosas del contexto. Lucas capítulo 7, versículo 47 al 50. Dice la palabra de Dios, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice el versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados con él a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. La religión no es un camino que conduzca a Dios. A veces pensamos que todas las religiones conducen a Dios, pero en realidad la religión no es un camino que nos conduce a Dios, más bien es un obstáculo que nos impide llegar a Él. Adán y Eva, luego de haber pecado en el huerto del Edén, ellos crearon la primer religión, fundamentada en hojas de higuera. Con estas hojas de higuera buscaron tapar esa desnudez que descubrieron luego del pecado. Siempre estuvieron desnudos, pero la Biblia dice que Dios los había vestido de su gloria.
Y luego dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, seguían desnudos, pero ellos se vieron destituidos de esa gloria de Dios. ¿Y cómo buscaron de algún modo subsanar eso y religar su relación con Dios? Ellos se cosieron hojas de higuera. De este modo buscaban tapar de manera proporcional aquellos que ellos habían pecado, aquellos que habían esa falta que habían cometido a Dios. Ese cubrir de las hojas era directamente proporcional a lo que buscaban esconder de Dios. Entre los versículos 36 al 46 vamos a ver un poquito el contexto y vamos a ver la máxima expresión de religiosidad y de hipocresía. Y esto tenía que ver con algo que directamente era una persona que buscaba tapar ciertas cosas, pero a la vez buscaba criticar en el otro lo que él mismo escondía. Dice los versículos 36 en adelante, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. La religiosidad de este hombre buscaba criticar lo que estaba haciendo esta mujer, que era pecadora. Esa palabra significa algo más que un pecador. Esta mujer era una prostituta, era una ramera, que se había convertido a Dios de todo corazón. Y este hombre, lleno de religiosidad, dijo, si este fuera profeta, él conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca. Pero a la vez este hombre tenía mucho para esconder, porque el Señor le habló de una parábola, de los 2 deudores. Los 2 tenían una deuda. Uno debía 500 denarios, el otro debía 50, pero este hombre le perdonó la deuda a los 2. Y le dijo, ¿a quién amaría más? El hombre dijo, sin duda, aquel a quien se le perdonó más. Pero en realidad, todos somos pecadores. El hecho que no nos demos cuenta cuánto el Señor nos ha perdonado no significa que seamos más o menos deudores. El gran problema de la persona religiosa es que no se considera deudor. No se considera la persona que está mal delante de Dios. No considera a sí mismo que ha pecado contra Dios. Y este es el gran problema que tenía este hombre, Simón. Su religiosidad no le permitía ver su pecado. El gran problema de la religiosidad es que no nos permite arrepentirnos. El gran problema de la religiosidad es que no nos permite llorar delante de Dios. Vamos a ver que esta mujer lloraba. El gran problema de la religiosidad es que no nos permite ser transparente y confesarle a Dios y decirle toda la verdad, porque estamos condicionados al que dirán, a lo que piensan los demás. Pero el gran problema mayor de la religiosidad es que no nos permite amar mucho a Dios. Esa es la diferencia entre este hombre y esta mujer. Él era un religioso que había invitado a Jesús a su casa, pero él no amaba mucho a Dios. Esta mujer, en cambio, que la Biblia dice abiertamente que era pecadora, amaba mucho a Dios. La razón por la cual, aunque este hombre invitó a Jesús a su casa, él no halló lo que necesitaba. Sin embargo, esta mujer, que era pecadora, halló lo que ella necesitaba, porque halló perdón. El Señor le dijo que tus muchos pecados te son perdonados. Halló salvación, tu fe te ha salvado, y halló paz. Porque Dios fue directamente proporcional a la medida del amor de esta mujer, del amor de esta mujer por Dios. Y hay 3 cosas que vamos a evaluar en este pasaje, o que más bien en este pasaje nos pueden ayudar a evaluar la real
medida de nuestro amor por Dios, porque de esa medida depende que nosotros hallemos en Dios lo que necesitamos. La primera cosa que nos ayuda a ver esa real medida de nuestro amor por Dios es nuestra gratitud a Dios. Notemos lo que dice el versículo 44. Dice, y vuelto a la mujer, el Señor Jesús le dijo a Simón, el fariseo, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Entre el respeto y la gratitud hay un gran abismo llamado amor. Nosotros podemos respetar mucho a una persona. Eso no significa que tengamos gratitud. Por ejemplo, a nuestros padres. El respeto que nosotros tenemos hacia nuestros padres no tiene que ver con su estatus social. Lo más probable es que ninguno de nosotros seamos hijos de un presidente o hijos de una persona de renombre. Tal vez algunos sí. Pero el respeto que nosotros tenemos a nuestros padres no tiene que ver con su estatus social, con su posición. Tiene que ver con nuestra gratitud. A una persona de una determinada cargo, tal vez un cargo político o una autoridad, le debemos respeto. Sin embargo, no tiene que ver con nuestra gratitud. Nuestra gratitud está mucho más allá del respeto. Y por eso que esta es la razón por la cual un religioso puede respetar a Dios y tener mucho respeto hacia las cosas de Dios y pasar por un lugar determinado y persignarse o guardar silencio en una reunión, en un culto. Sin embargo, eso no significa que tenga gratitud hacia Él. Simón el fariseo era una persona que respetaba a Jesús. Y como lo respetaba como maestro, lo invitó a su casa, pero no tuvo la gratitud que un oriental tenía en los tiempos de Jesús. Recordemos que los caminos de Palestina eran caminos polvorientos, que los calzados que se usaban en ese tiempo no eran los calzados que usamos ahora, y que el medio de transporte era ir caminando. Así que era costumbre, cuando se invitaba a una persona, a ese huésped, se le daba agua para que se lavara los pies. Pero Jesús entró a la casa de este hombre fariseo, porque él lo había invitado. Sin embargo, dice, no me diste agua para los pies. No tuvo gratitud. El Señor podría no haber ido a su casa. Sin embargo, fue porque Simón le había invitado. Sin embargo, no tuvo gratitud. Pero esta mujer tuvo gratitud. Dice, no solo agua, dice, con sus lágrimas ha regado mis pies. Es por eso que la primera cosa por la cual esta mujer halló lo que necesitaba para su vida, halló perdón, halló salvación y halló paz, no tenía que ver con el respeto hacia Dios, tenía que ver con su gratitud hacia Él. Si quieres hallar lo que necesitas en tu vida, necesitas más que respeto hacia las cosas de Dios, necesitas ser agradecido, tener gratitud. La gratitud es una de las características minoritarias en el camino de Dios. Dice la Biblia que el Señor sanó a 10 leprosos, pero de los 10 solo volvió uno. Y el Señor preguntó, dice, ¿no sané a 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Es un promedio que no falla. 1 de cada 10 verdaderamente tiene gratitud hacia Dios. Pero Dios es proporcional a nuestra gratitud. Lo que recibimos de Dios siempre será directamente proporcional a la medida de nuestra gratitud hacia Él. La segunda cosa que nos ayuda a evaluar la medida de nuestro amor por Dios es el temor reverente a Dios. Miremos que dice el versículo 25. El Señor sigue hablándole a Simón y dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Nuestro entorno determina en gran medida la óptica de nuestra altura. Yo recuerdo que en la escuela primaria era uno de los más altos. Entonces yo me veía alto, más alto de mis compañeros. Sin embargo, después tuve un trabajo cuando fui joven y me decían el petizo, porque todos eran más altos que yo. Y nosotros nos vemos a nosotros mismos un poco en función de la altura de los demás. Existe una tendencia natural a que nosotros nos veamos de esta manera. En Números capítulo 13, versículo 33, dice que allí el contexto dice que habían sido enviados 12 espías de Israel a la tierra de Canaán, a reconocer la tierra. Y ellos vieron allí gigantes, los hijos de Anak. Y el informe que trajeron dice que
Dice, éramos a nuestro parecer como langostas, y así mismo nos veían ellos. Ellos se veían como langostas, en comparación de esos gigantes que eran más altos que ellos. Y los gigantes los veían a ellos, y sí, los gigantes los veían de esa manera. El beso era algo muy especial en el contexto histórico y cultural en los días de Jesús. Se recibía con un beso al visitante. Ahora, los judíos tenían distinta clase de besos. Se besaba en la mejilla a una persona que era considerado semejante. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, donde se habla de la parábola del hijo pródigo, dice que cuando el hijo regresó a la casa, su padre lo abrazó a su cuello y lo besó. Fue un beso en la mejilla. A un rabí, a un maestro judío, se le besaba en la mano. Es por eso que en Marcos 14:45, cuando dice que Judas le besó al Señor, Judas primero le dijo maestro, rabí. Él lo reconoció como un maestro. Y contrario a lo que a veces se piensa que le besó en la mejilla, le besó en la mano. Pero a una persona a la cual se lo reverenciaba, se lo besaba en los pies. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, en el versículo 25, dice que un hombre llamado Cornelio se postró a los pies de Pedro y le adoró. Y Pedro le dijo, no me adores a mí porque yo soy hombre como tú. Pero lo que hizo fue besar sus pies. Ahora, ninguna de estas cosas hizo el fariseo. El Señor le dijo, no me diste beso, mas esta de que entré ha tenido un temor reverente porque no ha cesado de besar mis pies. Una persona religiosa ve a Dios como un semejante. Por eso a veces hay gente que dice el flaco, el de barba, para referirse a Dios como un semejante. Una persona religiosa inclusive lo ve como alguien un poco superior. A veces dicen el de arriba, sabiendo que está por encima de ellos. Pero nunca alguien religioso verá a Dios como digno de adorar. Es por eso que ningún religioso tiene temor reverente a Dios. Pero proporcionalmente a nuestro temor reverente a Dios será lo que recibamos de Él. La tercera cosa que nos ayuda a evaluar nuestro amor, la medida de nuestro amor por Dios, es si damos o no damos lo mejor para Él. El versículo 46 dice, también le dijo el Señor a Simón, dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Dice, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Cuanto más se ama, más se da. Un esposo que ama a su esposa da todo para ella, para que sea feliz. Una esposa que ama a su esposo da todo de sí para que su esposo sea feliz. Cuando los padres aman a los hijos, dan todo. Aunque se priven hasta de un bocado de comida, pero dan todo para sus hijos. Cuando los hijos aman a los padres, dan todo. Porque el amor está relacionado con dar. Mi testimonio es que yo conocí al Señor a los 11 años. En realidad a los 11 años entendí el Evangelio. Entendí que era pecador. Entendí que debía darle mi vida a Dios y arrepentirme de mis pecados si quería ser salvo. Sin embargo, la soberbia de la vida me llevó a decirle a Dios que no le iba a dar mi vida en ese momento, porque yo quería vivir mi juventud, porque entendía que esa juventud era los mejores años de mi vida. Y yo le negué al Señor los mejores años de mi vida. A la edad de 26 años me convertí de todo corazón, luego de haber tocado fondo en la vida. Hoy me di cuenta que yo no amaba al Señor en ese tiempo. Porque si le hubiera amado al Señor, le hubiera dado lo mejor de mí. Me lamento de no haberle dado los mejores años de mi vida a Dios. Como parte de la cortesía, cuando se recibía un huésped, a ese invitado se le ungía la cabeza con aceite. Una forma de peinarlo, de adornar su cabello, de perfumarlo. Era tan común como lo es para nosotros lavarnos la cara. Aunque el fariseo invitó a Jesús a su casa, dice que no ungió su cabeza con aceite, que era algo de poco valor el aceite. Sin embargo, esta mujer dice que ungió sus pies con perfume. Según los eruditos bíblicos, una mujer pecadora, como le llama aquí una mujer prostituta, siempre llevaba en su cuello un perfume costoso, porque era lo que le hacía atractivo delante de sus clientes para prostituirse. Ese perfume era tanto usado para el aliento como para su propio cuerpo. Era un perfume costoso.
pero ella lo derramó para el Señor, porque nada era más importante para ella, y porque ya no lo iba a usar más, ya no lo necesitaba más, porque ella se había convertido de todo corazón. Toda persona religiosa se acerca a Dios pensando en recibir. Simón había pedido al Señor que viniera a su casa, pensando en recibir de él. Pero una persona que verdaderamente ama mucho a Dios se acerca pensando en dar. Esta mujer se acercó a Dios, se acercó al Señor pensando en dar lo mejor de sí. Y aunque el Señor visita a todo aquel que le abre las puertas de su casa, Dios siempre será proporcional a la medida de lo que estamos dispuestos a dar por Él. Quiero terminar con esto. Hace un tiempo un familiar que hacía muchos años yo no veía estaba enfermo con una enfermedad terminal. La realidad es que esta gente, cuando supo que yo me había convertido a Dios de todo corazón, me hicieron la cruz, se alejaron de mí y hablaron toda clase de barbaridades de mí. Me criticaron muchísimo. Cuando me enteré que estaba enfermo decidí llamar por teléfono a esta persona y le dije que quería ir a visitarle, y me dijo algo muy curioso. Mira, si me vas a venir a ver, porque me vas a venir a ver no hay problema, pero si me vas a venir a ver para hablarme de Dios, ahorrate tu visita y no vengas. Cuando no amas mucho a Dios tendrás muchas personas alrededor. Este Simón dice que la casa estaba con mucha gente. Y dice el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Porque esta mujer era pecadora. Simón la criticó y si se supiera qué clase de mujer es. Cuando no amas mucho a Dios tendrás mucha gente alrededor, pero cuando amas mucho a Dios vas a ser blanco de toda crítica y de todo rechazo. Pero lo que recibas de Dios siempre será directamente proporcional a tu amor por Él. Esta es la diferencia entre el que ama a poco y el que ama mucho. Por lo cual, si tienes gratitud hacia Dios, si tienes temor reverente hacia Él, si das lo mejor de vos para Dios, estarás amando mucho. Y aunque experimentes el rechazo, inclusive de todos los que te rodean, inclusive de tu familia, y seas blanco de muchas críticas, lo más importante es que el resultado de la medida de tu amor por Dios siempre será directamente proporcional a lo que recibas de Él. Yo quiero preguntarte en este día, ¿qué es lo que necesitas en tu vida en este momento de Dios? Porque Dios está dispuesto a suplir tu necesidad, pero siempre será directamente proporcional a cuánto le amas. ¿Le amas poco o le amas mucho? ¿Te has dado cuenta de cuánta misericordia ha tenido Dios de vos? ¿Te has dado cuenta de cuánto Dios te ha perdonado? ¿Te has dado cuenta de que Él te ha salido al encuentro para buscarte, para salvarte? Porque te ha amado. ¿Cuánta gratitud le has mostrado? ¿Cuánto temor reverente tienes? Estás dando lo mejor para Él. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Porque a través de tu palabra entendemos, Señor, que a veces te hemos amado muy poco. Y es por eso que hemos recibido muy poco. Esta mujer recibió perdón. Esta mujer recibió salvación. Esta mujer recibió paz. Y tal vez sea esto algo de lo que reciban muchos de los que están oyendo y viendo este video. Pero tal vez hay otro que necesita sanidad, que necesita restauración, que necesita una mente transformada, que necesita ser libre de vicios, de ataduras. Yo no sé qué es lo que necesitas, pero Dios será directamente proporcional al amor que tengas hacia Él. Sabe que Dios te ha perdonado, te ha alcanzado. Sé agradecido de eso. Reconoce todo lo que Dios ha hecho por vos y entonces recibirás de Él lo que necesitas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido bendición para tu vida, te invito a que la compartas, pero también te invito a que te suscribas a este canal, porque de ese modo llegarán las notificaciones de cada uno de los mensajes que estamos subiendo. Que el Señor te bendiga ricamente.